Suma teológica. Parte segundo, Dandae. Cuestión 95. La superstición adivinatoria. Trataremos ahora de la superstición adivinatoria. Q. No se a. Y acerca de esta materia, hacemos 8 preguntas. ¿Es pecado la adivinación? ¿Es una especie de superstición? ¿Qué especies hay de adivinación? ¿Qué decir de la adivinación por medio de los demonios? Y de la adivinación astrológica, ¿qué cabe decir de la que se hace por interpretación de sueños y de la que se hace mediante augurios y otras prácticas por el estilo? ¿Qué decir del sortilegio? Artículo 1. ¿Es pecado la adivinación? Lat. Objeciones por las que parece que la adivinación no es pecado. 1. La palabra adivinación deriva su nombre de algo divino, pero lo divino dice relación a la santidad más que al pecado. Luego la adivinación, según parece, no es pecado. 2. San Agustín, en el libro de Lib, Arp, escribe: ¿Quién se atreverá a decir que la ciencia es un mal? Y esto otro: jamás diré que algún conocimiento intelectual puede ser malo. Pero hay artes adivinatorias, como demuestra el filósofo en el libro de Memoria, e incluso la misma adivinación, que según parece, tiene por objeto lograr cierto conocimiento intelectual de la verdad. Luego la adivinación parece que no es pecado. Dri, no puede haber inclinación natural a cosas malas, porque la naturaleza se inclina solamente a lo que a ella se asemeja, pero instintivamente se sienten los hombres atraídos al conocimiento anticipado de lo que va a suceder, que es en lo que consiste la adivinación. Luego la adivinación no es pecado. Contra esto está lo que se dice en DT 18:11, que nadie consulte a los oráculos ni a los adivinos, y lo que leemos en el decreto: sobre quienes practican la adivinación, cargue el rigor de las leyes quinquenales, según el sistema penitencial establecido. Respondo que la palabra adivinación significa anuncio anticipado de sucesos futuros, que los sucesos futuros pueden conocerse de dos modos: en sus causas o en sí mismos, y que las causas de los sucesos futuros son de 3 clases. Las hay que producen sus efectos necesariamente, por lo que tales efectos futuros pueden conocerse de antemano con certeza y anunciarse con anterioridad por el atento examen de sus causas. Así es como predicen los astrónomos los eclipses. Hay causas que no producen sus efectos necesariamente y siempre, sino la mayoría de las veces, y rara vez fallan. Los efectos futuros pueden conocerse con anterioridad por estas causas, pero no con certeza, sino conjeturalmente. Así, los astrónomos, fijándose en las estrellas, pueden conocer y anunciar con anterioridad las épocas de lluvias y sequía, y los médicos, la salud o la muerte del enfermo. Hay por fin algunas causas que, en sí consideradas, producen lo mismo un efecto que otro. Es lo que ocurre, principalmente, en el caso de las potencias racionales, las cuales, según el filósofo, tienden a objetos opuestos. Los efectos de este género de causas, o los que se siguen rara vez y casualmente de las causas naturales, no pueden conocerse con antelación analizando sus causas, ya que éstas no tienen inclinación determinada hacia ellos. Por tanto, tales efectos no pueden conocerse de antemano, a no ser que se los considere en sí mismos, y los hombres sólo pueden considerarlos de este modo cuando los tienen presentes. Como presente está lo que hace Sócrates cuando están viendo que corre o pasea. La consideración, por otra parte, de esta clase de efectos en sí mismos, antes de que se produzcan, es algo propio de Dios. Él solo, en su eternidad, ve lo que está por venir como presente, conforme a lo ya tratado. 1Q 4 13Q 27 3Q 4. De ahí aquellas palabras de Is 41:23. Anunciad de antemano lo que va a acontecer en el futuro, y sabremos así que sois dioses. Por tanto, si alguien pretende conocer y predecir de cualquier modo tal clase de sucesos futuros, a no ser por revelación divina, está usurpando manifiestamente lo propio de Dios. De ahí el que a algunos se los llame adivinos, y el que San Isidoro diga de ellos en el libro Etimol, se los llama adivinos,
que es como llamarlos llenos de Dios. Simulan en efecto que lo están, y con astucia y fraude profetizan a los hombres las cosas futuras. Según esto, no decimos que hay adivinación cuando alguien anuncia con anterioridad lo que necesariamente o en la mayoría de los casos va a ocurrir, y que con antelación puede ser conocido por nuestra razón humana. Tampoco la hay en el caso de que uno conozca otros hechos futuros contingentes por revelación divina, ya que entonces, más bien que realizar él un acto divino, recibe en sí lo divino. Solo entonces se dice de alguien que adivina, cuando usurpa de modo indebido el poder de predecir los sucesos futuros. Esto nos consta que es pecado. Por tanto, la adivinación siempre es pecado. Es por lo que San Jerónimo dice, en su comentario Super Micheam, que la palabra adivinación se toma siempre en mal sentido. A las objeciones. 1. A la adivinación se la llama así no por participar, tal como debe ser, de algo divino, sino por su usurpación indebida, como ya queda dicho. Corp. So. Hay ciertas artes que permiten conocer con anterioridad los sucesos futuros que ocurren necesariamente o con frecuencia, y esto nada tiene que ver con la adivinación. En cambio, para el conocimiento de los otros eventos futuros, no hay verdaderas artes ni ciencias que valgan, sino solo ciencias y artes falaces y vanas, introducidas en el mundo por los demonios para engañar a los hombres, como dice San Agustín en el libro 21 de Sive, Dei 3. El hombre tiene natural inclinación a conocer el futuro al modo humano, no según el modo indebido propio de la adivinación. Artículo 2. ¿La adivinación es una especie de superstición? Lat. Objeciones por las que parece que la adivinación no es una especie de superstición. Juan. Una especie no puede pertenecer a géneros diversos. Pero la adivinación, según San Agustín en su libro De Vera Relic, que parece ser una especie de curiosidad, luego, según parece, no es una especie de superstición. Así como la religión consiste en el culto debido, consiste en el culto indebido la superstición, pero la adivinación, según parece, nada tiene que ver con ninguna clase de culto indebido. Luego nada tiene que ver con la superstición. True. La superstición se opone a la religión, pero en la verdadera religión nada encontramos opuesto como un contrario a otro contrario a la adivinación. Luego la adivinación no es una especie de superstición. Contra esto está lo que escribe Orígenes en el Periarchon. En el ejercicio de la presciencia hay cierta intervención de los demonios. Parece ser que la alcanzan con ciertas prácticas, en unos casos con sortilegios, en otros con augurios e incluso, a veces, con la contemplación de las sombras, quienes se han vendido a los demonios como esclavos. No dudo de que todas estas cosas son obra de los demonios. Ahora bien, como dice San Agustín en el libro Sondo de Doct, Christ, todo cuanto procede del consenso entre hombres y demonios es supersticioso. Luego la adivinación es una especie de superstición. Respondo, que como antes indicamos, Kiko, 92, 1-2Q, 94, 1, la superstición implica culto indebido a la divinidad, y que una cosa pertenece al culto debido a Dios de dos maneras. La primera, a modo de oblación, ya que puede ser un sacrificio, una simple ofrenda o algo por el estilo. La segunda, por el empleo de algo divino, como queda dicho al hablar del juramento Ki 89 Inta Easai 4-2. Según esto, pertenece a la superstición no solo el ofrecer sacrificios idolátricamente a los demonios, sino también el valerse de su ayuda para realizar o conocer alguna cosa. Ahora bien, toda adivinación proviene de la acción de los demonios, o porque se los invoca expresamente para que manifiesten lo que va a ocurrir, o porque ellos mismos se entremeten en estas inútiles averiguaciones de lo que está por venir para cazar espiritualmente a los hombres en las redes de su propia vanidad. Es la fatuidad de que habla el Salmo 39:5 cuando dice, no se volvió a mirar las cosas vanas ni las engañosas locuras. Es vana, en efecto, la indagación de los sucesos futuros cuando se los intenta conocer con anterioridad, valiéndose de recursos con los que nada de esto se puede lograr. Es cosa manifiesta, según esto, que la adivinación es una especie de superstición,
A las objeciones 1. La adivinación pertenece a la curiosidad, por lo que se refiere al fin que con ella se intenta alcanzar, que no es otro que el conocimiento previo de los sucesos futuros. Pertenece, en cambio, a la superstición por el modo de proceder. Tú, tal adivinación pertenece al culto de los demonios, en cuanto que, para poder adivinar, uno se sirve de pactos con los demonios, tácitos o expresos. 3. Si en la nueva ley al espíritu se le aparta de la angustiosa preocupación por los asuntos temporales, por eso no hay en ella prescripciones para llegar a conocer con anterioridad sucesos futuros de carácter temporal. En cambio, en la antigua ley, que prometía bienes terrenos, se hacían consultas de carácter religioso sobre el porvenir. De ahí aquellas palabras de 18:19. Y cuando se os diga, consultad a los hechiceros y adivinos, que lanzan gritos estridentes en sus encantamientos, añade el profeta a manera de réplica: ¿por qué el pueblo no va a pedir luz especial a su Dios sobre la suerte de los vivos y los muertos? Hubo, no obstante, en el Nuevo Testamento algunos que tuvieron el don de profecía y predijeron muchas cosas futuras. Artículo 3. ¿Es necesario distinguir varias especies de adivinación? Lat. Objeciones por las que parece que no hay por qué señalar varias especies de adivinación. 1. Donde la razón por qué se peca es una, parece que no tiene por qué haber varias especies de pecado, pero en toda adivinación la razón por qué se peca es solo una: el hacer uso de pactos con los demonios para el conocimiento de cosas futuras. Luego no hay diversas especies de adivinación. 2. Los actos humanos se especifican por el fin. Como ya queda dicho, 1-2 Q. 1-3 Q. 18-6. Pero toda adivinación se ordena a un único fin, que no es otro que el conocimiento anticipado de los sucesos futuros. Luego todas las adivinaciones pertenecen a una misma especie. True. Los diferentes signos no diversifican la especie de los pecados. Así, las injurias de palabra, por escrito o a base de gestos, constituyen una misma especie de pecado. Pero las adivinaciones, al parecer, no difieren unas de otras, sino es por los signos mediante los cuales se adquiere el conocimiento anticipado de los sucesos futuros. Luego no hay diversas especies de adivinación. Contra esto está el que San Isidoro, en el libro Etimol, se enumera diversas especies de adivinación. Respondo que conforme a lo explicado, 2. Toda adivinación hace uso, para conocer con anterioridad los eventos futuros, del consejo y ayuda de los demonios. Tal consejo y ayuda, o bien se le pide expresamente, o sin petición de ningún género por parte de los hombres, el mismo demonio se las amaña, para darles a conocer de antemano ciertos sucesos futuros para ellos desconocidos y que, en cambio, él sabe por los medios de que hemos tratado en la primera parte. Siguiente será 3. Los demonios, expresamente invocados, suelen pronunciar de muchos modos las cosas futuras. Unas veces lo hacen a través de la vista y el oído mediante apariciones engañosas a los hombres, para anunciarles antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Tal es la especie de adivinación a la que se da el nombre de prestigio, porque, al verla, los ojos de los hombres quedan como deslumbrados, per stringuntur. Otras veces es a través de los sueños, se llama a esto adivinación de los sueños. En otras ocasiones, haciendo que se aparezcan o que hablen los muertos, a esta especie se la llama nigromancia, porque, como dice San Isidoro en el libro Etimol, necros en griego significa muerto y manda adivinación, y es que, merced a ciertos encantamientos, da la impresión de que los muertos resucitan y de que adivinan y responden a lo que se les pregunta. Hay veces en que predicen lo que ha de suceder valiéndose de hombres vivos. Tal es, evidentemente, el caso de los posesos. Es la adivinación que se hace por medio de pitonisas, nombre que proviene, como dice San Isidoro, de Apolo Pitio, inventor, según se dice, de la adivinación. En otros casos anuncian lo que va a ocurrir por medio de ciertas figuras o señales que aparecen en cosas inanimadas. Se llama a esto geomancia. Si aparecen en algún cuerpo terrestre, como la madera, el hierro o una piedra pulimentada; hidromancia, si aparecen en el agua; piromancia, si en el fuego; y aruspicina, si en las entrañas. C.
de los animales inmolados sobre los altares destinados al culto de los demonios. A su vez, la adivinación que se hace sin la expresa invocación de los demonios se divide en dos géneros. El primero consiste en examinar las disposiciones de ciertas cosas para predecir algún suceso futuro, y así, a los que se empeñan en conocer anticipadamente los sucesos futuros mediante el estudio atento de la posición y movimiento de los astros, los llamamos astrólogos, y también, por otro nombre, geneáticos, porque para adivinar tienen en cuenta las fechas de nacimiento. En cambio, si lo que observan son los movimientos o cantos de las aves o de otro animal cualquiera, el estornudo de los hombres o la agitación y estremecimiento de sus miembros, todo esto recibe el nombre genérico de augurio, palabra que etimológicamente proviene del gorjeo de las aves, lo mismo que auspicio de la inspección u observación de las mismas. La primera de estas palabras dice relación al oído, y la segunda a la vista, y tanto una como otra se refieren principalmente a las aves. Si el objeto de tal consideración son aquellas palabras que los hombres profieren sin ninguna intención especial, y que después alguien se empeña en relacionar con el porvenir oculto que desea conocer, damos a esto el nombre de presagio, como dice Valerio Máximo. La observación atenta de los presagios tiene no poco que ver con la religión, pues se cree que no son obra del acaso, sino de la divina providencia. Fue ella quien dispuso, por ejemplo, que, mientras deliberaban los romanos si deberían marchar o no a otro lugar, un centurión de improviso exclamase: «Alférez clava en tierra la bandera. Aquí estaremos muy bien». Los que oyeron estas palabras pensaron que se trataba de un presagio, abandonando la idea de marchar. Finalmente, si a lo que se atiende es al trazado de ciertas figuras perfectamente visibles en algunos cuerpos, tendremos otra especie de adivinación, y así, de la interpretación del conjunto de rayas que se pueden apreciar en nuestras manos, nace la adivinación que llamamos quiromancia, o, lo que es lo mismo, adivinación por las manos. Quiros, en griego, significa mano, y hay también otra, la espatulimancia, basada en la observación de ciertas figuras que aparecen en la espalda de algunos animales. Al segundo de los géneros de adivinación que se practican sin expresa invocación de los demonios, pertenece la que consiste en el atento examen del resultado de ciertas acciones realizadas por los hombres con el intento de descubrir ciertos secretos. Ejemplos de estas son los siguientes: la prolongación de una línea discontinua, constituida por una serie de puntos, lo que pertenece al arte de la geomancia, la observación de las figuras que se forman al verter plomo derretido en agua, la colocación fuera del alcance de la vista, en una urna de cierto número de papeletas, escritas o en blanco, fijándose en la que de ellas saca después cada uno, la presentación de unas pajitas de diferentes tamaños, comprobando luego quién escoge la más corta o la más larga, el lanzamiento o tirada de los dados para ver quién saca mayor número de puntos, la apertura, finalmente, de un libro al azar, tomando buena nota de lo primero que salta a la vista. Todas estas prácticas reciben el nombre de sortilegios. Así pues, son tres los géneros de adivinación. El primero es propio de los nigromantes, y se lleva a cabo con expresa invocación de los demonios. El segundo pertenece a los augures, que se fijan únicamente en la posición o movimiento de algunas cosas. El tercero consiste en realizar ciertas prácticas con la intención de descubrir cosas ocultas. Es lo propio de los sortilegios. Cada uno de estos géneros, como consta por lo dicho, contiene muchas especies. A las objeciones 1. En todo lo que acabamos de decir, es una misma la razón general por que se peca, pero no la razón especial. Porque sin duda alguna, es mucho más grave invocar a los demonios que realizar ciertos actos con riesgo de que intervengan. 2. El conocimiento de lo que va a ocurrir o de las cosas ocultas es el fin último de la adivinación, de donde se toma su razón genérica, y que, a su vez, sus diversas especies se distinguen entre sí por sus propios objetos o materias, es decir, por las diversas cosas de que uno se vale para el conocimiento de lo oculto. 3. Esas cosas a que prestan atención especial los adivinos no las consideran ellos, como hacen los detractores, como signos con que dan a conocer lo que ya saben, sino como principios de conocimiento. Es evidente, por otra parte, hasta en las ciencias demostrativas, que,
Donde hay diversidad de principios, hay diversidad de especies. Artículo 4. ¿Es ilícita la adivinación en la que se recurre a la invocación de los demonios? Lat. Objeciones por las que parece que no es ilícita la adivinación en la que se recurre a la invocación de los demonios. 1. Cristo jamás hizo nada ilícito, conforme a aquellas palabras de Pina p. 222, el cual no cometió pecado alguno. Ahora bien, el Señor, como leemos en Mac 5:9, preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta fue, Legión, porque somos muchos. Luego, al parecer, es lícito preguntar a los demonios algunas cosas ocultas, Las almas de los santos no otorgan favores a quienes las interrogan ilícitamente. pero, conforme se lee en Prinorre 28:8, Samuel se apareció a Saúl, que acudió a una pitonisa para consultarle sobre la suerte de la guerra en que iba a entrar, y él le predijo lo que había de suceder. Luego la adivinación por medio de la invocación de los demonios no es ilícita. Tría. Parece que es lícito, cuando se trata de averiguar la verdad que interesa conocer, preguntar a quien la sepa, pero, a veces, es útil saber ciertas cosas ocultas que pueden darnos a conocer los demonios, por ejemplo, el descubrir un hurto. Luego la adivinación mediante la invocación de los demonios no es ilícita. Contra esto, está lo que leemos en Det 18:10. 11. No haya en medio de ti persona alguna que pregunte a adivinos o consulte a pitonisas. Respondo, que toda adivinación en que se recurre a la invocación de los demonios es ilícita por dos razones. La primera, por parte del principio de tal adivinación, que no es ni más ni menos que un pacto expreso que se hace con el demonio por el mismo hecho de invocarle. Esto es completamente ilícito. De ahí lo que en contra de algunos leemos, Is 28:15. Vosotros dijisteis, hemos hecho alianza con la muerte y un pacto con el infierno. La cosa sería más grave todavía si al demonio al que se invoca se le ofreciesen sacrificios o se le honrase y reverenciase. La segunda, por el infortunio que acarrea, pues el demonio, cuyo objetivo en esta clase de respuestas no es otro que la perdición de los hombres, aunque en algún caso diga la verdad, lo que pretende es acostumbrarlos a que se fíen de él, y por este camino hacerlos llegar a consecuencias desastrosas en orden a la humana salvación. De ahí lo que, al comentar aquello de lo increpó diciendo, cállate, Lequeco 4:35, escribe San Atanasio. Aunque el demonio decía la verdad, Cristo quería pararle los pies. No fuera a suceder que, junto con la verdad, difundiese de igual modo su malicia. Se los paraba también para enseñarnos que no hay que hacer caso de tales revelaciones, aun cuando parece que dicen verdad, pues es cosa abominable que, teniendo la Sagrada Escritura, recibamos instrucciones del diablo. A las objeciones 1, Como escribe Veda sobre el 8:30, el Señor no pregunta como quien ignora, sino con la intención de que, confesada la peste que el poseso padecía, el poder de quien le cura brille más. y que una cosa es preguntar algo al demonio que espontáneamente acude, lo que algunas veces, por ser útil para los demás, es lícito, sobre todo cuando por obra del poder divino se le fuerza a que diga la verdad. Y otra muy distinta es invocarlo para adquirir por medio de él el conocimiento de cosas ocultas. Como escribe San Agustín, Ad Simplicanum, no es absurdo creer que, según cierto designio providencial, Dios permitiera que, no por influencia alguna de artes o poderes mágicos, sino por secreta disposición suya, desconocida por la pitonisa y por Saúl, apareciese el espíritu de este justo ante los ojos del rey para imponerle, por justo juicio divino, el castigo merecido. Tampoco lo es el pensar que no fue sacado realmente de su reposo el verdadero espíritu de Samuel, sino que se trataba de un fantasma o ilusión imaginaria producida por artimañas diabólicas. A este fantasma la Sagrada Escritura le da el nombre de Samuel, siguiendo, al hacerlo, la vieja costumbre de llamar con el nombre de la cosa a la imagen que la represente. 3. Ninguna utilidad temporal compensa la pérdida de la salud espiritual que acarrea el empeño de averiguar lo oculto, sirviéndose, para lograrlo,
de la invocación de los demonios. Artículo 5. ¿Es lícita la adivinación por los astros? Det. Objeciones por las que parece que no es ilícita la adivinación por los astros. 1. ¿Es lícito predecir los efectos mediante el estudio de sus causas, como pronostican los médicos, por el curso de la enfermedad, que el enfermo va a morir, pero los cuerpos celestes son causa de lo que pasa en este mundo, como dice Dionisio en Cuonto de Div? No. Luego la adivinación por los astros no es ilícita. 2. La ciencia humana, como consta por las palabras del filósofo en el comienzo de la Metafis, nace de la experiencia, pero a base de muchos experimentos, llegaron a descubrir algunos que ciertos sucesos futuros pueden pronosticarse por la observación de los astros. Luego no parece ilícito el empleo de tal adivinación. 3. Se dice que la adivinación es ilícita en el grado y medida en que se funda en pactos con los demonios, pero esto no ocurre en la adivinación por los astros, en que se considera únicamente la posición en el espacio de estas criaturas de Dios. Luego parece que esta clase de adivinación nada tiene de ilícito. Contra esto está lo que dice San Agustín en el libro cuarto Confes: no desistía yo por aquel tiempo de consultar a aquellos observadores de los astros que llamamos matemáticos, porque, según mi entender, ni ofrecían sacrificios ni dirigían súplicas de ninguna clase a los espíritus, prácticas estas que la piedad cristiana y verdadera rechaza y condena. Respondo, que como queda indicado a 2, la adivinación que procede de opiniones falsas y vanas, da lugar a la intervención del demonio, que intenta apresar al espíritu del hombre en las redes de la vanidad o del error, y que se basa en opiniones vanas o falsas, quien por la observación de los astros quiere conocer con anterioridad aquellos sucesos futuros que, por tal procedimiento, no es posible conocer. Hemos de averiguar, pues, ¿qué es lo que acerca de los sucesos futuros puede llegar a saberse con anterioridad por la observación de los astros? Es evidente que entre estos pueden conocerse con antelación, por la observación de los astros, los que acaecen necesariamente, como de hecho predicen los astrónomos los eclipses que va a haber. También es verdad que en cuanto al conocimiento de los sucesos futuros, por la observación de las estrellas, ha habido diversos pareceres. Unos dijeron que las estrellas, más bien que causa, son signo de los sucesos que se predicen mediante su observación. Pero tal opinión no es razonable, porque todo signo corporal o es efecto de lo que significa, como el humo es signo del fuego que lo produce, o procede de la misma causa. Y así, lógicamente, al ser signo de la causa, lo es de los efectos que de ella se siguen. Así, por ejemplo, el arco iris es signo a veces de tiempo sereno, por ser una misma la causa de este fenómeno atmosférico y de la serenidad. Sin embargo, no se puede sostener que el movimiento y disposición de los cuerpos celestes sean efecto de los sucesos futuros, y, por otra parte, tampoco pueden reducirse a ninguna causa común de naturaleza corpórea, y aunque puede asignárseles como única causa común la providencia divina, sin embargo, uno es el orden de la divina providencia en la disposición de los movimientos y posición de los cuerpos celestes, y otro el orden con que ella dispone los sucesos futuros contingentes, ya que a los primeros les señala el curso por ley de necesidad, de suerte que se comporten siempre de la misma forma, mientras que en los segundos el plan providencial es el de la contingencia, y por tanto no hay en ellos uniformidad. Por consiguiente, es imposible conocer de antemano el porvenir por la observación de los astros, si no es de la forma y modo como se conocen con antelación los efectos por sus causas. Pero hay dos clases de efectos que se sustraen a la causalidad de los cuerpos celestes. En primer lugar, todos los efectos accidentales contingentes, tanto en las cosas humanas como en las naturales, pues como se demuestra en el Sexteto Metafis, el ser accidental no tiene causa, y mucho menos causa natural, como lo sería, por ejemplo, el influjo de los cuerpos celestes, porque lo que sucede accidentalmente carece, propiamente hablando, de razón de ser y de unidad. Así, el que un terremoto se produzca en el preciso momento en que cae una piedra, o el que un hombre,
al cavar una sepultura, encuentre un tesoro, lo mismo que otros sucesos por el estilo, son algo que propiamente carece de unidad, son pura coincidencia de hechos múltiples. Por el contrario, el término de la operación natural es siempre algo único, como lo es el principio de la misma, que no es otro que la forma del ser natural. En segundo lugar, se sustraen a la causalidad de los cuerpos celestes los actos del libre albedrío, facultad de la voluntad y la razón. Y es que el entendimiento o la razón no son cuerpos ni actos de un órgano corpóreo, y en consecuencia tampoco lo puede ser la voluntad, que radica en la razón, como consta por lo que dice el filósofo en Tercero de Ánima. Y, en efecto, ningún cuerpo puede ejercer presión directa sobre un ser incorpóreo. De ahí la imposibilidad de que los cuerpos celestes influyan directamente sobre el entendimiento y la voluntad. Esto sería dar por sentado que no hay diferencia entre el entendimiento y los sentidos, opinión que Aristóteles, en el libro de Ánima, achaca a quienes afirmaban que la voluntad de los hombres cada día es tal como el Padre de los dioses, y los hombres, es decir, el sol o el cielo, decide que sea. Los cuerpos celestes, por tanto, no pueden ser causa directa de los actos del libre albedrío, pueden, no obstante, ser causa dispositiva de los mismos, en cuanto que influyen sobre el cuerpo humano, y por consiguiente, sobre los impulsos sensitivos, actos de órganos corporales, que inclinan a la realización de actos humanos, mas, como las facultades sensitivas obedecen a la razón, como consta por lo que dice el filósofo en el libro tercero de Ánima y en el primero Étic, ninguna necesidad se impone por este lado al libre albedrío, y el hombre, por medio de su razón, puede oponerse a la influencia de los cuerpos celestes. Luego, si alguien se sirve de la astrología para pronosticar lo que va a ocurrir casual o fortuitamente, o también para conocer con certeza lo que van a hacer los hombres, su comportamiento procederá, en este caso, de una opinión falsa y vana, y así viene a mezclarse en todo esto la acción del demonio, por lo que tal adivinación resultará supersticiosa e ilícita. Por el contrario, se sirve a alguien de la observación atenta de los astros para pronosticar cosas futuras, causadas por tales cuerpos celestes, por ejemplo, las sequías y las lluvias y otros fenómenos por el estilo. Tal adivinación nada tendrá de ilícita ni supersticiosa. A las objeciones 1. Con lo que acabamos de decir queda resuelta la primera de las objeciones. El hecho de que los astrólogos, en sus pronósticos, acierten frecuentemente, ocurre por dos razones. En primer lugar, porque la mayor parte de los hombres se dejan gobernar por sus pasiones corporales y, en consecuencia, se portan, en la mayoría de los casos, conforme a las influencias que les llegan de los cuerpos celestes, aunque unos pocos, los sabios únicamente, moderan racionalmente tal clase de inclinaciones. Por eso los astrólogos, en sus predicciones, aciertan en muchos casos, sobre todo en los sucesos más corrientes, que dependen de la multitud. En segundo lugar, por la intervención de los demonios. Por eso dice San Agustín en el segundo Supergen, Adlit, es preciso confesar que cuando los astrólogos dicen la verdad, la dicen dejándose llevar por instintos muy secretos, que, sin que los hombres se den cuenta, penetran en lo profundo de su espíritu. Cuando esto contribuye a desorientar con engaños a los hombres, hay en ello intervención de los espíritus inmundos y seductores, a los que se permite conocer ciertas verdades de orden temporal. Él mismo deduce de esto la siguiente conclusión, por lo cual el buen cristiano se ha de guardar muy bien de los astrólogos, o de cualquiera de los que practican impíamente la adivinación, y sobre todo de los que dicen verdad, no sea que el alma, por tratar con los demonios, caiga engañada en sus redes haciendo pacto con ellos. 3. Con esto queda resuelta la tercera objeción. Artículo 6. ¿Es ilícita la adivinación basada en los sueños? Lat. Objeciones por las que parece que la adivinación que se basa en los sueños no es ilícita. Yes, porque hacer uso de las enseñanzas divinas no es ilícito, pero en los sueños los hombres son instruidos por Dios, como leemos en Job 33:15. 16. Por medio de sueños, en visión nocturna,
cuando el sopor se apodera de los hombres y duermen sobre su lecho, entonces, precisamente entonces, Dios abre sus oídos y sacándolos de su ignorancia, los instruye con sus enseñanzas. Luego el uso de la adivinación basada en sus sueños no es ilícito. Quienes interpretan sueños, realizan propiamente actos de adivinación, pero nos consta que hubo santos varones que interpretaron sueños. Tal es el caso de José, que interpretó los sueños del copero y del repostero mayor del faraón, como leemos en Gen 48, y el sueño del faraón, Gen 41:15, y el caso de Daniel, que interpretó el del rey de Babilonia, Dan 2:26, 4:5. Luego la adivinación basada en sueños no es ilícita. Es un absurdo negar hechos de experiencia común, pero todos experimentamos que los sueños tienen algún valor como signos del futuro. Luego no tiene sentido decir que los sueños carecen de toda eficacia para la adivinación. Luego es lícito prestarle atención. Contra esto está lo que se dice en DT 18:10. No haya en ti quien se dedique a observar los sueños. Respondo que, tal como queda dicho. 3. La adivinación basada en una opinión falsa es supersticiosa e ilícita. Por eso es necesario considerar qué es lo que puede haber de verdad en lo del conocimiento anticipado del futuro que se adquiere por los sueños. También hay que decir que los sueños son a veces causa de los sucesos futuros. Tal es el caso en que el espíritu humano, preocupado por lo visto en sueños, se decide a hacer alguna cosa o a evitarla, y que otras veces son signos de algo que va a ocurrir por depender de una causa común, tales sueños y los sucesos futuros. Así es como se hace la mayoría de los pronósticos del porvenir de los sueños. Trataremos, pues, de averiguar cuál es la causa de los sueños, y si tal causa puede producir o es capaz de conocer los sucesos futuros. Hemos de hacernos cargo, según esto, de que las causas de los sueños unas veces son internas y otras externas, y de que hay dos clases de causas internas. En primer lugar, las de orden psíquico, por las cuales vienen a la imaginación del hombre, mientras duerme, las cosas en que su pensamiento y afecto se detuvieron mientras estaba despierto. Tales causas de los sueños no son a la vez causa de los sucesos futuros. Por tanto, esta clase de sueños tiene una relación puramente accidental con tales sucesos, y si hay coincidencias entre unos y otros, es pura casualidad. Otras veces, sin embargo, las causas intrínsecas de los sueños son de orden corporal, y es que, por la interior disposición de nuestro cuerpo, surgen en la fantasía movimientos conformes con ella. Y así, por ejemplo, se imagina en sueños que está entre agua y nieve, el hombre en el que abundan los humores fríos. Por esta razón dicen los médicos que debe prestarse atención a los sueños para conocer las disposiciones internas. Las causas exteriores de los sueños son asimismo de dos clases, corporales y espirituales. En tanto son corporales, en cuanto que la imaginación del que duerme se siente afectada por el aire de la estancia o por el influjo de los cuerpos celestes, de tal modo que aparecen en su interior ciertas representaciones fantásticas en conformidad con la disposición de esos cuerpos celestes. Por otra parte, la causa espiritual es a veces Dios, que, por ministerio de los ángeles, revela en sueños algunas verdades a los hombres, según aquello de Num 12:6. Si hubiera entre vosotros algún profeta, yo me apareceré a él en visión o le hablaré en sueños. Otras veces, por obra de los demonios, surgen en los que duermen ciertas representaciones fantásticas, con las que en ocasiones revelan sucesos futuros a los que establecen pactos ilícitos con ellos. Así, pues, hay que decir que si alguien, para pronosticar cosas futuras, se basa en aquellos sueños que proceden de revelación divina o de causas naturales, intrínsecas o extrínsecas, sin salirse del campo de acción de tales causas, no será ilícita su adivinación. Por el contrario, si tal adivinación tiene por causa la revelación de los demonios, con quienes se han establecido pactos expresos, pues con este fin se los invoca o tácitos, la adivinación, porque se extralimita extendiéndose a más de lo que puede extenderse, será ilícita y supersticiosa. A las objeciones,
con lo que acabamos de decir, quedan resueltas. Artículo 7. Es ilícita la adivinación a base de agüeros, presagios y otras prácticas por el estilo en que se presta atención a las cosas exteriores. Lat objeciones, por las que parece que no es ilícita la adivinación por medio de augurios, presagios y otras prácticas por el estilo basadas en la observación de las cosas exteriores. Otto, porque si fuese ilícita, los santos no la practicarían, pero de José leemos que auguraba, pues nos consta, Gen 44:5, que su mayordomo dijo: la copa que habéis robado es en la que bebe mi señor y la que suele usar en sus augurios. Y él mismo dijo después, Pandus. 15. A sus hermanos: ¿no sabéis que no hay otro como yo en el conocimiento de los augurios? Luego no es ilícita la práctica de tal adivinación. 2. Las aves conocen naturalmente algo sobre el tiempo que va a hacer, según aquello de Sher 8,7. El milano en el cielo conoce su tiempo. La tórtola, la golondrina y la cigüeña conocen las fechas de su emigración, pero el conocimiento natural es infalible y procede de Dios. Luego el aprovecharse del conocimiento de las aves para pronosticar cosas futuras, que es a lo que llamamos augurar, no es, según parece, ilícito. 3. A Gedeón se le incluye en el número de los santos, como consta por la carta Heb 11:32, pero se sirvió de un presagio, tomando en serio el relato e interpretación de un sueño, como leemos en Hue 7:13, y algo parecido se nos dice de Eliezer, Gen 24:13-14. Luego tal adivinación al parecer no es ilícita. Contra esto está lo que leemos en Dete 18:10. No haya entre vosotros quien se dedique a observar augurios. Respondo, que los movimientos y el gorjeo de las aves o cualquier otro fenómeno apreciado en los seres de esta clase no son, como es evidente, causa de los sucesos futuros, y, por consiguiente, tales sucesos no pueden conocerse por ellos, como se conoce el efecto por sus causas. De esto se deduce que si por tales señales se conocen cosas que van a ocurrir, será en cuanto que éstas son efectos de otras causas que producen asimismo o conocen con antelación tales eventos futuros. Decimos igualmente que la causa del obrar de los animales irracionales no es otra que cierto instinto por el que se mueven de manera natural, ya que de por sí no tienen dominio sobre sus actos, y, finalmente, que este instinto puede proceder de dos causas. Primeramente, de una causa corporal, pues, no teniendo estos animales más que alma sensitiva, cuyas potencias son todas ellas funciones de órganos corporales, su alma está sometida a la influencia de los cuerpos que los rodean, sobre todo de los celestes. Nada impide, por tanto, que algunas de sus operaciones sean señales de lo que va a ocurrir, siempre que coincidan en lo de ser también ellas resultado de las mismas influencias siderales y ambientales de las que proceden ciertos eventos futuros. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta estas dos cosas. La primera, que tales operaciones se utilicen exclusivamente para pronosticar los sucesos futuros producidos por los movimientos de los cuerpos celestes, conforme a lo dicho. La segunda, que no se las extienda sino a lo que de alguna forma tiene algo que ver con dichos animales. Estos, realmente, lo que obtienen por influencias de los cuerpos celestes, no es otra cosa que cierto conocimiento natural y cierto instinto en lo referente a las cosas de que para su vida necesitan, tales por ejemplo como los cambios de tiempo producidos por las lluvias, los vientos y demás fenómenos atmosféricos. En segundo lugar, tal instinto puede ser efecto de una causa espiritual, es decir, que o bien procede de Dios, como en el caso de la paloma que descendió sobre Cristo, 23:16, o en el del cuervo que alimentó a Elías, 3:17, 4:6, y en el de la ballena que engulló y vomitó luego a Joñas, John 3:1, o puede incluso proceder de los demonios que se sirven de esta clase de operaciones de los animales irracionales para enredar a las almas con vanas e inútiles opiniones. Este mismo razonamiento parece aplicable a todas las demás adivinaciones de esta clase, excepción hecha de los presagios, porque, aunque las palabras humanas, las que se considera que constituyen un presagio, no están sometidas a las influencias de los astros,
sí que lo están a los planes de la divina providencia, si es que no son efecto, se dan casos de la acción diabólica. Así pues, hay que decir que todas las adivinaciones de esta clase, si se las extiende a más de lo que pueden alcanzar según el orden natural o el de la divina providencia, son supersticiosas e ilícitas. A las objeciones. 1. Las palabras de José, de que no tenía rival en la ciencia de los augurios, según San Agustín, las dijo en bromas, no en serio, aludiendo con ellas, tal vez, a lo que opinaba de él la gente. Su mayordomo habló también así. 2. El texto citado habla del conocimiento que tienen las aves de lo que les atañe, y que no es ilícito observar su canto y sus movimientos para pronosticar esta clase de cosas. Por ejemplo, para predecir que va a llover, a juzgar por los graznidos frecuentes de la corneja. 3. Gedeón escuchó el relato e interpretación de un sueño, viendo en él un presagio, como si fuera algo que la divina providencia disponía para orientarlo, y Eliezer hizo algo semejante, dando crédito a las palabras de la niña después de haber orado a Dios. Artículo 8. ¿Es ilícita la adivinación por suertes? Lat. Objeciones por las que parece que la adivinación por suertes no es ilícita. Jan. Porque sobre aquellas palabras, Sal 30:16. Mi suerte está en tus manos, dice la glosa de San Agustín. La suerte no es cosa mala, sino que es lo que en medio de nuestras dudas humanas nos da a conocer la voluntad divina. Tú. Parece que no es ilícito nada de lo que, según la Escritura, hicieron los santos, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se os habla de santos varones que echaron a suertes. Leemos, por ejemplo, que Josué, Jos 7:13, por mandato del Señor, castigó a Acar por haber sustraído cosas que estaban bajo anatema, de acuerdo con lo que sobre el caso decidió la suerte. También Saúl, como consta en 1 Rey 14:18, descubrió, echando a suertes, que su hijo Jonatán había comido miel, e igualmente Joñas, que iba huyendo de la faz del Señor, delatado por la suerte, fue arrojado al mar. Jon 1:17. Zacarías también fue designado por la suerte para ofrecer el incienso. Les 1:9. E incluso los apóstoles eligieron, echando a suertes, a Matías para el apostolado. Hej 1:2. Sí, luego parece que la adivinación por suertes no es ilícita. 3. La lucha de los púgiles, llamada monomaquia, o sea, combate singular, y los juicios del fuego y del agua, o juicios vulgares, parece que no son sino distintas clases de suertes, ya que lo que con tales prácticas se intenta es adivinar cosas ocultas, pero semejantes prácticas no tienen, al parecer, nada de ilícito, pues en el libro 1 Re 17:33 se nos dice que David mismo luchó con un filisteo en combate singular. Luego la adivinación por suertes, según parece, no es ilícita. Contra esto está lo que leemos en el decreto 25 QQ. 5. Declaramos que las suertes, condenadas por los padres, con que vosotros en vuestras provincias solucionáis todos vuestros problemas, no son más que adivinaciones, maleficios. Queremos, por tanto, reprobarlas totalmente, y que en adelante ni siquiera se las nombre entre cristianos, y prohibimos que se haga uso de ellas y las castigamos con pena de excomunión. Respondo, que conforme a lo anteriormente expuesto a 3, lo que llamamos propiamente suertes, consiste en realizar alguna acción para descubrir, según sea el resultado de la misma, alguna cosa oculta. Y si, por los resultados de las suertes, se quiere saber qué es lo que debe darse a cada uno en la distribución de posesiones, honores, dignidades, castigos o trabajos, tenemos lo que se llama suerte divisoria. Si lo que se intenta es averiguar qué es lo que conviene hacer, a esto se lo llama suerte consultiva. Si se intenta descubrir qué es lo que va a suceder, tendremos lo que se llama suerte adivinatoria. Se ha de decir asimismo que ni los actos de los hombres que se tratan de conocer echando a suertes, ni el resultado de los mismos, dependen del influjo de las estrellas. Por consiguiente, si alguien echa a suertes pensando, por así decirlo, que estos actos humanos, aleatorios en cuanto a su efecto, dependen de influencias estelares,
Tal opinión es vana y falsa, y no se sustrae, por tanto, a la intromisión de los demonios. Pero, descartada dicha causa, el que resulte esto o lo otro en casos de sorteo, habrá que esperarlo, o bien del azar, o de alguna causa espiritual que dirija las suertes. Si se atribuye tal resultado al azar, y esto puede ocurrir únicamente en la suerte divisoria, no parece que haya en esta práctica nada de malo, a no ser por lo que tal vez tenga de frivolidad. Tal es el caso de los que, no pudiendo ponerse de acuerdo en el reparto de una cosa, prefieren echarlo a suertes, dejando en manos del azar el decidir cuál es la parte que ha de recibir cada uno. En cambio, cuando el que decidan esto o aquello las suertes depende de una causa espiritual, hay casos en que esto se espera de la intervención de los demonios, conforme a lo que leemos en Es 21:21. El rey de Babilonia se ha detenido en el cruce, en el punto de partida de los dos caminos, y trata ahí de adivinar mezclando flechas. Interrogó a los ídolos, examinó en busca de consejo las entrañas de las víctimas. Esta clase de sortilegios son ilícitos y están prohibidos por los cánones, pero hay otros casos en que el resultado se espera de Dios, conforme a aquellas palabras de Prov 16:33. En el cántaro se meten las suertes, pero dispone de ellas el Señor. Tales suertes, como dice San Agustín, no tienen de por sí nada de malo. No obstante, de 4 maneras distintas puede introducirse aquí el pecado. Primero, si se recurre a las suertes sin ninguna necesidad, pues con esto, según parece, no se pretende otra cosa que tentar a Dios. De ahí lo que, Superleque 1,8, dice San Ambrosio: quien es elegido por la suerte, se sustrae a todo juicio humano. En segundo lugar, cuando incluso en caso de necesidad se echa a suertes sin la debida reverencia, es por lo que, Superactus Apost. 1,26 dice San Beda, esos que, impulsados por la necesidad, piensan que, a ejemplo de los apóstoles, deben consultar a Dios echando suertes, tengan presente que los mismos apóstoles no lo hicieron sino después de reunir a la asamblea de hermanos y hacer súplicas a Dios. En tercer lugar, cuando se utilizan los oráculos divinos para negocios humanos, de ahí lo que responde San Agustín ad Inquisitiones Januari. Con respecto a los que para echar a suertes se sirven de las páginas del Evangelio, que tengan en cuenta que aunque esto es preferible a la práctica de consultas a los demonios, a pesar de todo me disgusta esa costumbre de querer servirse de los oráculos divinos para solucionar negocios seculares y satisfacer la vanidad de la vida. En cuarto lugar, cuando se recurre a las suertes en las elecciones eclesiásticas que deben realizarse conforme a la inspiración del Espíritu Santo, por eso como dice San Beda, Super Actus Apost, en la ordenación de San Matías, antes de Pentecostés, se recurrió a las suertes, porque todavía no se había volcado sobre la Iglesia la plenitud del Espíritu Santo. En cambio, los 7 diáconos, más tarde, no fueron ordenados echando a suertes, sino por elección entre los discípulos. Lo contrario ocurre en las dignidades temporales, destinadas a la administración de bienes terrenales. En la asignación de estas, los hombres recurren generalmente a las suertes, lo mismo que en el reparto de los bienes temporales, pero, en caso de necesidad, es lícito, con el debido respeto, implorar el juicio de Dios echando a suertes. A este propósito dice San Agustín en su carta ad Honoratum: cuando los ministros de Dios discuten en tiempo de persecución sobre quiénes han de permanecer en su puesto, no vaya a suceder que huyan todos, o sobre quiénes deben huir para evitar la total desolación de la Iglesia por la muerte de todos. Si no encuentran un modo mejor de ponerse de acuerdo, me parece que es la suerte quien ha de señalar tanto a los que han de quedar como a los que han de partir. Y en el libro Iudedoct, Christ ni añade: vamos a suponer que te sobra una cosa, que debes dar a quien la necesita, y que es tal que no puede darse a dos. Si acuden a ti 2 pobres, de los cuales ninguno tiene motivos de preferencia sobre el otro, ni por razón de su indigencia, ni por algún vínculo especial que lo relacione contigo, nada mejor puedes hacer en este caso que elegir por medio de la suerte a quién ha de darse lo que a los dos no se puede. A las objeciones 1-2. Con lo que acabamos de decir, no ofrece dificultad alguna la respuesta a las objeciones primera y segunda. 3.
Las pruebas del hierro candente o del agua hirviendo se ordenan sin duda a descubrir, por medio de actos realizados por los hombres, pecados ocultos, y en esto coinciden con las suertes. Pero en tanto que de ellas se espera alguna intervención milagrosa por parte de Dios, sobrepasan el concepto que comúnmente se tiene de las suertes. Por consiguiente, esta clase de pruebas es ilícita, tanto porque se ordenan a juzgar de las cosas ocultas, reservadas al juicio divino, como también porque el juicio que en ellas se basa no está sancionado por la autoridad divina, por lo que en Sudoku 5 in decreto Stefani Papae se nos dice: desaprueban los sagrados cánones. El que se arranque la confesión de una persona cualquiera, mediante la prueba del hierro candente o del agua hirviendo, lo que los santos padres no han sancionado con su autoridad, nadie se adelante a hacerlo a su manera con innovaciones supersticiosas, teniendo pues ante los ojos el temor de Dios. Lo que a nosotros compete juzgar son los delitos manifestados por confesión espontánea o por prueba testifical, las faltas ocultas y desconocidas. Se han de reservar al juicio del único que conoce los corazones de los hijos de los hombres. Esto es, según parece, lo que hay que pensar también sobre la normativa de los duelos, sin perder de vista que tales prácticas tienen no poco que ver con lo que por suertes entendemos, en cuanto que no se espera en ellos resultado alguno milagroso, a no ser cuando los combatientes son muy desiguales en fuerza y habilidad,